lugar a los niños para que pasen con la hermana Salgado. Todos los niños hasta 6 años van a pasar con la hermana Salgado. La hermana Salgado está ahí en la puerta. Quiero animarles a que vayan con ellos todos y para que vayan a su clase. Y los niños de 7 años en adelante se quedan aquí con nosotros. Hermanos, aquí arriba en el bautisterio tenemos hay un pequeño bloque que es para las personas que son bajitas. Yo creo que ese bloque vamos a tener que sacarlo y ponerlo aquí para yo poder pararme, porque casi que el público es más alto que yo. It's a joy to be here today to share with you guys the word of the Lord. I want to personally welcome every one of you, and I want to express our gratitude as a church to you for being here today and celebrating us the anniversary of our church. I want to invite you to open your Bible in the book of Isaías, capítulo 44. Vamos a leer el libro de Isaías, capítulo 44, y hoy vamos a estar enfocados en los versículos 1 al 8. Isaías, capítulo 44, verso del 1 al 8. Amén, hermanos. Quiero invitarles a orar y vamos a pedir al Señor que Él hable nuestra vida a través de su palabra. Let us pray together. Padre celestial, en esta mañana, en esta tarde, Señor, venimos delante de ti con profunda gratitud de nuestros corazones por la obra que tú has hecho con nosotros, Señor, y a través de nosotros, a través de tantos años. Te damos gracias, Señor, en esta mañana, porque por 55 años has estado sosteniéndonos, has tenido paciencia con nosotros, y por eso, Señor, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, porque por 55 años has perdonado nuestros pecados, y por eso te adoramos y te damos gracias, Señor. Oh Dios eterno, en esta mañana, después de haber adorado tu nombre a través de los cantos, Señor, después de haber adorado tu nombre a través de la lectura de tu palabra, después de haberte adorado a través de los bautizos, Señor, hoy queremos adorarte ahora a través de la predicación de tu palabra. Y quiero rogarte en el nombre de Jesús que tú, oh Dios, me uses como un instrumento útil en tus manos para bendecir a tu pueblo en esta mañana y para traer gloria a tu nombre. Quiero rogarte que tú abras nuestras mentes y nuestros corazones para que podamos entender la Escritura y que obres en nuestra voluntad para que podamos poner en práctica, oh Dios. Señor, en esta tarde te damos gracias, Señor, por nuestros hermanos de First Baptist Church. Señor, gracias, Dios mío, por la generosidad de ellos de dejarnos usar, Señor, sus instalaciones en este día. Yo quiero rogarte, Señor, que tú les bendigas, que tú, Señor, continúes prosperando, Señor, Padre Celestial, el ministerio, Señor, de ellos aquí en Darja, y que tú los continúes usando para la gloria de tu nombre, Señor, en este lugar. Y Padre, yo te lo ruego en el nombre de Jesús. Bendice, Señor, al pastor Michael. Señor, tú conoces, Señor, sus planes, tú conoces sus anhelos, Señor, para esta iglesia. Yo quiero rogarte que tú, Señor, abras puertas delante de él y tú lo guíes, Señor, Padre Celestial, en cada proyecto, en cada decisión que ellos tengan que tomar. Padre, yo te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, como hemos dicho y hemos repetido en más de una ocasión ya, hoy estamos celebrando 55 años del ministerio de la primera iglesia bautista de Darja. Y es significativo, hermano, es providencial que hoy estemos celebrando 55 años, hermano, de nuestra congregación aquí en las instalaciones de First Baptist, porque quizás muchos de ustedes no saben, o algunos de ustedes no saben, pero nuestra iglesia se llama Primera Iglesia Bautista porque nosotros somos una misión de esta iglesia. Hace un poquito más de 55 años, hermanos de esta congregación vieron la necesidad de alcanzar a la población hispana de Dallas. Imagínate, hermano, si hoy no somos muchos hispanos, ¿verdad? Porque Dallas es un pueblo chiquito. Imagínate 55 años atrás, ¿cuántos hispanos habría aquí en Dallas? Y ellos vieron la necesidad de alcanzar a la población hispana, y el templo que nosotros tenemos
ellos lo proveyeron para nosotros. En Parsons ellos lo proveyeron para nosotros. Y hermanos, si hoy han provisto este lugar para que nosotros podamos celebrar nuestro 55 aniversario, y por eso, hermano, damos gracias a Dios. En esta celebración, hermano, quiero compartir con ustedes un pasaje de la Escritura. Quiero reflexionar en las verdades que aparecen en estos versos que acabamos de leer, porque estas son verdades que nos van a ayudar a poner en perspectiva nuestra celebración en esta tarde. Usted sabe, cuando una empresa, cuando un negocio va a celebrar un aniversario, generalmente lo que se celebra, ¿qué cosa es? Es el logro de los líderes y de los empleados de esa empresa o de ese negocio. Sin embargo, nuestra celebración en esta tarde es diferente. Porque si bien es cierto, hermano, que nosotros hoy estamos edificando sobre el fundamento que muchos hermanos por 55 años han puesto, que también es cierto que en estos últimos años, hermano, muchos hermanos de nuestra congregación se han sacrificado y hemos trabajado duro por llevar adelante la obra del Señor. Lo cierto es, hermano, que hoy no estamos celebrando eso. Hoy estamos celebrando la fidelidad de Dios para con nuestra iglesia. Y estamos celebrando la bondad de Dios para dar. Porque cada vez, digo, hermano, que estamos celebrando la fidelidad de Dios para nuestra iglesia, porque, hermano, por 55 años Dios ha sido fiel. Today we're here together in the name of the Lord to celebrate not our accomplishment. We are here today to celebrate God's faithfulness to our church. Because for 55 years the Lord has been patient with us. For 55 years the Lord has been providing for us. And for that we are grateful. But also we are here today to celebrate God's goodness to Darwin. You know why? Because every time that the Lord raised a faithful churches in any town, in any city, that is a sign of the goodness of God to that city or to that town. We are here to celebrate it. Amen. So today, as we think about this verse, Isaiah 44, yo quiero animarles, hermanos, que pensemos en lo que el Señor nos va a enseñar en esta mañana. Y quiero animarles a que recibamos este mensaje con un corazón abierto y que dejemos que la palabra de Dios, hermano, ponga en perspectiva realmente nuestra celebración. Hermanos, hoy, basado en estos versículos, quiero predicarles un mensaje titulado Mas ahora escucha. Mas ahora escucha. Y si usted lee detenidamente este pasaje, hermano, usted se va a dar cuenta que el título del mensaje precisamente son las palabras introductorias del capítulo 44 de Isaías. Y la razón por la cual, hermanos, he querido titular el mensaje de esta manera es porque Isaías 44 contiene un mensaje de esperanza para el rebelde Israel. En los capítulos anteriores, Dios está hablando a la nación de Israel, Dios nos está confrontando con su pecado, y Dios incluso le dice a las naciones: por tantos años ustedes me han abrumado con sus pecados. No me han adorado, no han ofrecido lo mejor, sino más bien que me han cansado con sus pecados. Y Dios le anuncia juicio a la nación de Israel por medio del profeta Isaías. Y si usted se fija, hermano, en el capítulo 43, versículo 28, yo creo que tú mires lo que dice el texto. Dice: por tanto, profanaré a los príncipes del santuario y entregaré a Jacob al anatema y a Israel al oprobio. Cuando nosotros leemos esos versículos, hermano, nosotros no tenemos ni idea de la implicación que esto tenía para la nación de Israel. Esto era lo peor que le podía pasar para la nación. El sinónimo de eso, hermano, la implicación de eso era prácticamente decir: Dios nos ha abandonado.
Si ellos fueran hispanos, quizás hubieran dicho, ¿sabes qué? Después de escuchar el profeta Isaías, apaga las luces, cierra las puertas y vámonos, que aquí se terminó todo. Sin embargo, hermano, una vez más, cuando leemos este pasaje, en el contexto, Dios está dando la razón por la cual Él va a hacer esto. Sin embargo, después de anunciar esta gran tragedia, en el capítulo 44, verso 1, dice, mas ahora, escuchen. Bendito sea Dios, hermano, que Dios es un Dios de misericordia, de juicio. Dios es un Dios justo, recto, ira, pero Dios en la ira se acuerda de la misericordia. Y le dice, mas ahora escucha. ¿Qué es lo que Israel tenía que escuchar? Bueno, lo que Israel tenía que escuchar es lo mismo que tú y yo tenemos que escuchar en esta mañana. En esta mañana, hermano, lo primero que quiero que veamos es esto. Debemos escuchar lo que Dios tiene que decir con relación, hermano, a la identidad de la iglesia. Josué, el próximo slide, por favor. La identidad de la iglesia. Y digo la identidad de la iglesia porque este capítulo de Isaías, el libro de Isaías, aunque fue dirigida y fue escrita a una audiencia específica, originalmente la nación de Israel, sabemos que la escritura, hermano, Israel apunta ¿a dónde? Al Israel de Dios, judíos y gentiles que han unido su vida a Cristo por la fe. Y este capítulo comienza recordando a la nación de Israel cuál es su identidad. La razón por la cual esto es importante es porque cuando, hermanos, nosotros estamos conscientes, tenemos un entendimiento claro de nuestra identidad, eso nos va a permitir caminar, vivir y funcionar de acuerdo a lo que nosotros somos. El problema de Israel era que, hermanos, habían perdido de vista quiénes eran. Ellos eran la nación escogida de Dios, ellos eran el pueblo escogido de Dios y estaban, hermanos, habían adoptado el estilo de vida de aquellos que no, de las naciones paganas. Y Dios trae juicio y dice, más ahora, y miren las palabras que usa Dios en este versículo. Versículo número 1. Mas ahora escucha Jacob, siervo mío, Israel a quien yo he escogido. Así dice el Señor que te creó, que te formó desde el seno materno y que te ayudará. No temas, Jacob, siervo mío, ni tú, Gersón, a quien he escogido. Hermanos, quiero que notes las palabras que el Señor usa en este pasaje. Como usted ha escuchado varias veces en nuestra iglesia, cada vez que predicamos, hermanos, siempre, o muchas veces decimos que cuando leemos la Biblia y hay repeticiones de palabras, eso implica que hay un énfasis que Dios está haciendo en el texto. Y hay dos palabras que se repiten. Y él, cuando le habla a Israel, es interesante que él no se dirija a ellos diciendo, ustedes naciones rebeldes. En esta ocasión, él le dice, mas Israel, siervo mío, y le dice también, hermano, a quien yo he escogido. Vamos, hermanos, cuando nosotros pensamos en esto y pensamos en la iglesia, hermano, esta expresión es muy importante porque nos recuerda que la iglesia de Cristo es la compañía de los siervos de Dios. Eso es lo que la iglesia es. La iglesia de Cristo es la compañía hermanos, de los siervos de Dios en el mundo. Vamos, hermanos, y una vez más, la razón por la cual esto es tan importante y tan relevante hoy para nosotros es porque después de 55 años es imperativo que tú y yo recordemos quiénes somos para que podamos funcionar en Dallas a la altura de nuestra identidad. La iglesia no es un club social. La iglesia no es una organización más. La iglesia es la compañía de los siervos de Dios en lugares específicos. Amén, hermano. Y esto, hermano, lo vemos no solamente, hermano, en el libro de Isaías, lo vemos a través de toda la Biblia. Al nivel más elemental, hermano, la iglesia es una congregación de personas unidas
en Cristo y por Cristo con el propósito de servir a Cristo. Y esto es bueno que nosotros lo recordemos hoy cuando estamos celebrando, hermanos, 55 años de ministerio en Dallas. Cada vez que usted piense en nuestra iglesia, en tu iglesia, quiero animarte a que tú pienses en términos de nuestra identidad. Somos una compañía, un grupo, una congregación de siervos. Y eso es, hermano, es un buen recordatorio para la iglesia más antigua y es un buen recordatorio para los nuevos miembros de nuestra iglesia. Ustedes hoy han unido sus vidas y han venido a ser parte de una congregación de siervos. Y eso tiene implicaciones profundas para nosotros. Quiero que pensemos por un momento en esas implicaciones. Amados hermanos, si nosotros somos, quiero que te regocijes en esto en esta mañana, si nosotros somos la compañía de los siervos de Dios en la tierra, eso implica, hermano, que nosotros como siervos de Dios simplemente somos colaboradores de Dios en su propósito de llenar la tierra de la gloria de su nombre. ¿Sí lo puede ver, hermano? Cuando usted lee la historia de la nación de Israel en la Biblia, usted se da cuenta, hermanos, que todo el templo que levantaron, todo lo que ellos, toda la prosperidad que Dios le dio, no era for the sake of Israel. Era para que las naciones vinieran a Israel y vieran en Israel la gloria de Dios. Lo mismo pasa con la iglesia. La iglesia, hermano, nosotros como siervos de Dios somos colaboradores, estamos colaborando con Dios en su propósito redentor de llenar toda la tierra con la gloria de su nombre. Cuando nosotros hacemos misiones, cuando nosotros funcionamos como iglesia, nosotros no estamos invitando a Dios a que venga a trabajar con nosotros. Nosotros no estamos, cuando oramos, Señor, bendice nuestra iglesia, o bendice la obra en nuestras manos, no estamos diciéndole, ¿sabes qué, Señor? Tenemos este proyecto, queremos que tú nos des tu bendición. No, lo que estamos pidiendo es, Señor, capacítanos para que podamos ser instrumentos útiles en tus manos para llevar a cabo tu propósito a través de este proyecto. ¿Sí lo puede ver, hermano? Ahora vamos, hermanos. Quiero que grabes eso en tu mente. Porque de la misma manera que Dios llama a Israel aquí, mi siervo, de esa misma manera nosotros en la Biblia somos llamados, la iglesia nuevo testamentaria llamada también siervos de Dios. Él es el Señor, nosotros somos sus siervos, y simplemente dice, hermano, el apóstol Pablo, cuando le escribió a los Corintios, le dice, téngannos los hombres, considérennos los hombres como colaboradores de Dios. Y eso es lo que tú y yo somos en verdad, si estamos en Cristo. Colaboradores de Dios en la tierra. Esa es la implicación de ser siervos de Dios. Nosotros estamos en Dallas no para cumplir, hermano, y llevar a cabo nuestra propia empresa, nuestro propio propósito. Estamos en Dallas con el propósito de llenar a Dallas de la gloria del nombre del Señor. Ahora, eso también tiene otra implicación. El hecho de que Dios nos llama siervos no simplemente implica que somos colaboradores de Dios. Hermanos, el hecho de que Dios nos llama siervos, aleluya, eso implica que la iglesia, el cuerpo de Cristo, los verdaderos creyentes, es, hermano, una comunidad de ministros activos de la palabra de Dios. Lo voy a repetir. La iglesia es una comunidad de ministros activos de la palabra de Dios. Porque si estamos en Cristo, todos los que estamos en Cristo somos siervos de Cristo. Tenemos una función que llevar a cabo. Y esta verdad es significativa porque tira por tierra, hermano, el concepto de iglesia que hoy hay, que es tan popular hoy en día. Hermanos, la iglesia no es una asociación de consumidores pasivos. La iglesia es una congregación de ministros activos de la palabra de Dios. Todo verdadero creyente es un ministro
ministro activo de la palabra de Dios. Si nosotros, hermanos, venimos, si nuestro cristianismo es simplemente venir a la iglesia los domingos, escuchar el servicio, cantar algunas canciones, e irnos a casa y repetir lo mismo cada domingo, eso no es cristianismo. Eso es reducir la vida cristiana, hermanos, a un consumismo pasivo. Estamos consumiendo y estamos sirviéndonos a nosotros mismos y no estamos sirviendo, hermanos, al Rey de Gloria. Ahora, quiero hablar de los miembros de la iglesia por un momento en esta mañana. ¿Eres tú un consumidor pasivo en nuestra iglesia o eres tú un ministro activo de la palabra de Dios? Y quiero que esta pregunta tú te la respondas, hermanos, con reverencia, con seriedad. Porque la respuesta a esta pregunta va a determinar cómo tú y yo funcionamos como iglesia. Hermanos, una iglesia saludable es una iglesia en la que cada uno de sus miembros, no algunos de los miembros, sino cada uno de sus miembros, desde el más antiguo hasta el más reciente, cada uno de ellos está activamente involucrados en llevar a cabo el propósito de Dios en la tierra. ¿Por qué? Porque entendemos a la luz de la Biblia que la iglesia es la compañía de los siervos de Dios. Dios nos llamó con un propósito, Dios nos salvó con un propósito. Dios, hermanos, nos salvó para que le sirviéramos. Hasta el día en que Cristo te salvó, tú te servías a ti mismo. Cristo te salvó y te salva para que tú le sirvas a Él. Pero no solamente, cuando pensamos en la identidad como iglesia, no solamente somos siervos. Mira qué palabra qué título, hermano, tan extraordinario el Señor usa para describir a Israel. Dice, verso 44, la parte de Israel, a quien yo he escogido. Verso 2, así dice el Señor que te creó, que te formó desde el seno materno. Y fíjate lo que dice el texto, que te ayudará. No temas, Jacob, siervo mío, ni tú, Jesurún, a quien he escogido. La iglesia, amados hermanos, no es simplemente la compañía de hombres y mujeres que sirven a Dios. La iglesia es la compañía, es la congregación de hombres y mujeres, de niños, adolescentes y adultos que Dios ha escogido para salvación. Y esto tiene implicaciones para nosotros, hermanos. Si usted lleva tiempo en nuestra iglesia, usted ha escuchado seguramente más de una ocasión hablar acerca de la elección soberana de Dios. Es una doctrina que espinosa para algunos, pero una doctrina bíblica. Y usted se preguntará, pastor, ¿qué significa eso? Bueno, eso lo que significa, hermano, es en términos simples que Dios, hermano, desde antes de la fundación del mundo, en el ejercicio de su soberana voluntad, decidió escoger, hermano, a algunos para atraerlos a Él. Él escogió a algunos para mostrar en ellos su gracia y su misericordia. Y como le digo, una doctrina fuerte, espinosa para algunos, pero una doctrina que corre a través de toda la Biblia. Efesios capítulo 2, hermano, capítulo 1. Quiero que vayamos por un momento a Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Y mira lo que dice, hermano, verso 3 y 4. Amén. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos
y sin mancha delante de Él. En amor, y el verso 5 dice, nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. Fíjate lo que dice este texto. Yo quiero que usted entienda, hermano, por lo menos a nivel más elemental, la doctrina de la elección, para que podamos entender cuál es la implicación tal para nosotros hoy. Hermanos, desde antes de la fundación del mundo, lo primero que quiero decir, cuando Pablo habla de la elección soberana de Dios aquí, lo primero que él nos dice, o lo primero que aprendemos, hermano, es que la doctrina de la elección debe ser un motivo para alabar y adorar a Dios. Dice, bendito sea Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual, hermano, en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él. La doctrina de la elección no debe ser una doctrina a la cual nosotros tengamos pánico o rechacemos, sino que debe ser un motivo para adorar a Dios, exaltar el nombre de Dios. Porque de lo contrario, si no hubiera elección sobrenatural, no hubiera iglesia. Si no hubiera elección soberana, no hubiera iglesia, porque nadie sería salvo. Tú y yo estamos aquí. Si tú eres creyente, si tú estás en Cristo, tú estás aquí hoy porque Dios te escogió para salvación. Y si tú no eres creyente y tú estás aquí hoy, hermano, tú estás aquí hoy no por ti, sino porque Dios movió tu corazón a venir. Y dice que la base de esta elección, dice que fue por una muestra, la elección, una evidencia del amor de Dios para con nosotros. Dice, en amor nos predestinó. Pero dice que Él nos escogió ante la fundación del mundo. Y el verso 5 concluye diciendo, conforme al beneplácito de su voluntad. No por tus méritos, no por los míos, porque no tenemos ninguno, sino porque Dios quiso mostrar en ti la riqueza de su gracia y de su gloria. Amén, hermanos. Ahora, es una doctrina que tiene también implicación, porque nosotros somos la congregación de hombres y mujeres que Dios ha elegido para la salvación, no porque somos mejores, sino porque Dios quiso sacarnos. Eso tiene implicación en la manera en que nosotros vivimos y en la manera en que nosotros nos relacionamos con Dios. Porque el hecho de que es bueno que al cumplir 55 años de ministerio, nosotros recordemos que nosotros somos la congregación de hombres y mujeres que Dios ha elegido para salvación. Ahora, ¿cuál es la implicación de eso? Yo quiero que tú mires conmigo por un momento. Vamos a volver a Isaías 43, verso 10. 43, verso 10. Isaías 43, vamos a ir un momento a Isaías 43, verso 10. Ahí mismo en el libro de Isaías 43, verso 10. Amén. Mira lo que dice este texto, hermano. Vosotros sois mis testigos, declara el Señor, y mi siervo a quien he escogido. Fíjate cómo está. Esta verdad se repite una y otra vez en el libro de Isaías. Y mi siervo a quien yo he escogido, y dice el texto, para que me conozcáis y creáis en mí, y entendáis que yo soy. Antes de mí no fue formado otro Dios, ni después de mí lo habrá. Fíjate lo que dice el Señor aquí. Yo los escogí a ustedes, ¿para qué? Para que me conozcáis y creáis en mí y entendáis que yo soy. Dios, hermano, desde antes de la fundación del mundo nos vio en nuestra miseria y decidió mostrar su gracia en nosotros, salvándonos con el propósito, en primer lugar, de que podamos conocerle a Él, de que podamos creer en Él y que podamos entender su palabra y entenderlo. Por eso, hermano, Daniel, en el libro de Daniel, en el último capítulo, Daniel, hermano, hace referencia al pueblo de Dios, a los verdaderos creyentes, como los entendidos. Porque Dios nos llamó, nos salvó, no fue para que le conozcamos, para que tuviéramos relación con Él y mostráramos la gloria de su nombre a las naciones. Amén, hermanos.
Ahora, ¿por qué esto es relevante para nosotros? Porque después de 55 años de ministerio, es bueno que tú y yo, hermanos, tengamos presente en nuestra mente que nuestro regocijo, hermanos, ciertamente, después de 55 años, muchas cosas han cambiado en nuestra iglesia. El templo se agrandó, se añadieron aulas, el templo recientemente se remodeló. Hemos tenido en los últimos años, puedo hablar de los últimos años porque son los últimos 7 años que yo he estado aquí, pero por 55 años el Señor ha añadido a través de la iglesia personas a la salvación, se han bautizado nuevos miembros, se han añadido nuevos miembros a la iglesia. Sin embargo, nosotros en esta mañana, al contemplar y considerar la historia de nuestra iglesia, debemos recordar que nuestro gozo, hermanos, nuestro sentido de satisfacción no se debe derivar de nuestros logros como iglesia, sino que, hermanos, en algo tenemos que gozarnos en esta mañana. Es, hermanos, que tú y yo hemos sido elegidos en Cristo para salvación. Ese debe ser el gozo de la primera iglesia bautista. No todo lo que hemos logrado, sino que hemos sido elegidos por Dios. En una ocasión dice la Biblia, hermano, que los discípulos vinieron a Cristo contentos y le dijeron: Señor, los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y Cristo, hermano, les dijo: no se gocen, no se alegren que los demonios se sujetan a ustedes en mi nombre. Más bien alégrense en que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Amén, hermanos. Ahora bien, hermanos, al celebrar nosotros este aniversario, es bueno que Dios seamos recordados una vez más de quiénes somos nosotros. ¿Somos qué cosa? ¿La compañía de quién? De los siervos de Dios. Y somos la congregación de los elegidos por Dios para conocerle. Y este último aspecto que de nuestra identidad, hermano, implica que si tú estás en Cristo, tú debes de crecer más y más en el conocimiento de Dios, porque Dios te escogió para que le conocieras. Tú debes crecer más y más en tu entendimiento de quién es Dios, de su palabra, porque Dios te escogió para que lo entendieras. Si tú estás en Cristo, hermano, tú debes de crecer más y más en tu obediencia a la palabra de Dios, porque Dios te salvó, te hizo libre para que tú pudieras obedecerle. Vamos, hermanos, quiero hacerte esta pregunta. ¿Puedes ver tú en ti y los que te rodean, pueden ver en ti los frutos de la elección, de tu elección en Cristo? ¿Lo puedes ver? Y quiero hablarle por un momento a los que están aquí sin Cristo. Yo sé que cuando tú escuchas esta verdad, tú puedes pensar: wow, qué tremendo, la elección. Imagínate tú, si yo no soy salvo, elegido para salvación, ¿qué yo hago aquí? Y quiero decirte algo como pastor: no es tu tarea o tu preocupación, no debe ser en esta mañana tratar de discernir si tú eres elegido o no para salvación. Eso le corresponde a Dios. Tu responsabilidad en esta mañana es oír lo que Dios te está diciendo, creer y arrepentirte de tus pecados. Es oír la palabra de Dios, el Evangelio, creer y arrepentirte de tus pecados. Lo demás le corresponde a Dios. Amén, hermanos. Después de haber considerado la identidad de la iglesia, en segundo lugar, quiero que escuchemos lo que Dios tiene que decir acerca del éxito y el alcance de su obra a través de la iglesia. Josué, el número 2, por favor. El éxito y el alcance de su obra a través de la iglesia. Y quiero que mires, hermano, por un momento los versículos 3, Isaías 44, versos 3 al 5. ¿Todos lo tienen, hermano?
Dice, más ahora, verso 3 dice, porque derramaré agua sobre la tierra sedienta y torrentes sobre la tierra seca. Derramaré mi espíritu sobre tu posteridad y mi bendición sobre tus descendientes. Ellos brotarán entre la hierba, como sauces junto a corrientes de aguas. Este dirá, yo soy del Señor. Otro invocará el nombre de Jacob, y otro escribirá en su mano, del Señor soy, y se llamará con el nombre de Israel. Mira, hermano, lo que está diciendo este pasaje en el versículo 3, o en el contexto del versículo 3, el versículo 2 termina diciendo, no temas, ¿verdad? No temas, Jacob, siervo mío, ni tú, Jesurún, a quien yo he escogido. Y en el verso 3 le dice la razón por la cual ellos no deben de temer. Y esta es la razón, dice el Señor, porque derramaré agua sobre la tierra sedienta y torrente sobre la tierra seca, y derramaré mi espíritu sobre tu posteridad. ¿Qué significa esto? Hermanos, cuando nosotros leemos estos versos, hemos de interpretarlos a la luz de su contexto, el contexto bíblico. Cada vez que la Biblia habla de sequedad, cada vez que la Biblia habla, amados hermanos, de tierra sedienta y de sequedad, está haciendo referencia a, hermanos, los resultados o las consecuencias del pecado en la vida de las personas. Y esto lo sabemos porque, por ejemplo, dice el salmista en el Salmo 32, mientras callé mi pecado, dice, mis huesos se secaron como mis huesos se secaron como sequedad de verano. La sequedad, hermanos, y el desierto siempre habla, tipifica las consecuencias, el resultado de vivir en pecado. Y cuando Dios le está diciendo a su pueblo aquí, no temas, porque yo derramaré agua sobre la tierra sedienta y torrentes sobre la tierra seca, está haciendo referencia, amados hermanos, a las bendiciones que Dios iba a comunicar a su pueblo y a través de su pueblo, hermanos, como resultado del nuevo pacto que Cristo confirmaría con su sangre, con su muerte en la cruz de Calvario. Está haciendo referencia a lo que Dios le está diciendo aquí a su pueblo es, no temas, porque yo voy a revertir en las consecuencias del pecado. El pecado trajo sequedad, yo voy a traer torrentes de agua. Y los torrentes de agua son sinónimos de vida. Yo voy a traer vida donde hay muerte. Y esto, hermano, lo sabemos también, que es esto a lo que se refiere el pasaje. Porque el profeta Ezequiel habla al pueblo de Israel de la misma manera. Yo creo que tú mires conmigo Ezequiel capítulo 37, verso 1 al 6. Ezequiel capítulo 37, verso del 1 al 6. Ezekiel chapter 37, verse 1 to 6. Ezequiel 37, verso del 1 al 6. Amén. Todo lo tienen, hermano. Dice la palabra de Dios. Quiero que escuchen con atención estos versículos. La mano del Señor vino sobre mí y me sacó en el espíritu del Señor y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y Él me hizo pasar alrededor de ellos, y he aquí eran muchísimos sobre la superficie del valle, y he aquí estaban muy secos. Y Él me dijo, hijo de hombre, vivirán estos huesos.
Y yo respondí, Señor Dios, tú lo sabes. Entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos y dile, huesos secos, oíd la palabra del Señor. Así dice el Señor Dios a estos huesos, he aquí, haré entrar en vosotros espíritu y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré crecer carne sobre vosotros, os cubriré de piel, y pondré espíritu en vosotros, y viviréis, y sabréis que yo soy el Señor. Cuando usted continúa leyendo este pasaje, usted se da cuenta que, hermano, este valle lleno de huesos secos, el Señor claramente identifica a la casa de Israel, a su pueblo, con este valle de huesos secos. ¿Por qué ellos estaban secos? Por su desobediencia al Señor, por su pecado. Y hay una pregunta, aleluya, hay una pregunta, hermano, que el Señor le hace a Ezequiel: ¿vivirán estos huesos? Y hay una pregunta, hermano, que yo le hago a la iglesia de Dalham: ¿vivirán, hermano, los huesos secos entre nosotros? ¿Vivirán los huesos secos en Dalham? Dalham, un pueblo que está lleno de huesos secos. ¿Vivirán estos huesos? El Señor responde. Entonces dijo, profetiza sobre estos huesos y dile, huesos secos, oíd la palabra del Señor. Dios, hermano, iba a traer vida, iba a traer nueva vida a estos huesos por medio de la predicación de la palabra. Pero quiero que tú mires, hermano, algunos detalles importantes. Verso 5 dice, así dice el Señor Dios a estos huesos: he aquí, haré entrar en vosotros espíritu y viviréis. ¿Quién es el que hará entrar el espíritu? Dios. Dios es el que iba a hacer que salieran los tendones y la carne. Dios iba a traer espíritu para que pudieran vivir. Dios lo iba a hacer nacer de nuevo por medio de la predicación de la palabra. Y eso es extremadamente significativo para nosotros 55 años más tarde, porque es un recordatorio, amados hermanos, que el éxito de nuestra iglesia no depende de nosotros. El éxito de nuestra iglesia, hermano, descansa en la obra del Espíritu Santo a través de su palabra por medio de la iglesia en Dalham, Texas. Al celebrar nuestros 55 años de aniversario, debemos considerar el éxito, hermano, de la obra de Dios a través de la iglesia. Y es como creyentes nosotros debemos predicar, hermano, con mucha regularidad. Usted escucha decir a personas, Dalham es un pueblo duro para el evangelio. Y déjame decirte algo, hermano. Voy a hablarte de mi experiencia. 8 años más tarde, yo puedo testificar también que Dalham es un pueblo extremadamente duro para el evangelio. Sin embargo, también puedo testificar que aunque Dalham está llena de huesos secos, no hay huesos secos, hermano, que no hay hueso que esté lo suficientemente seco que la palabra de Dios no le pueda dar vida. El avance del reino de Dios, hermano. Y hermano, y usted sabe por qué lo sé. Hoy nosotros hemos sido testigos de esa verdad. Al bautizar a nuevos creyentes, hermano, estamos siendo testigos del avance, del éxito de la obra de Dios a través de nuestra iglesia aquí en Dalham, Texas. Huesos secos que están muy secos y Dios les dio vida por igual que nosotros. Mira conmigo rápidamente, hermano. 1 Corintios capítulo 6, versos 9 al 11. 1 Corintios capítulo 6, versos 9 al 11. Primero Corintios capítulo 6, versos 9 al 11. Amén. Dice la palabra de Dios de esta manera: ¿o no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros,
ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eras alguno de vosotros, pero fuisteis lavados, pero fuisteis santificados, pero fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Amados hermanos, fíjate que quiero que llamar la atención de ustedes al texto cuando dice, y esto era alguno de vosotros. ¿Sabes lo que significa eso? Que en la iglesia de los Corintios habían hermanos que habían sido ladrones, idólatras, estafadores, homosexuales, afeminados. Ellos también eran huesos secos. Y Dios los trajo a la vida. Y quiero que tú mires el énfasis que hace el texto. Y estos eran algunos de vosotros, pero fuisteis lavados, pero fuisteis santificados, pero fuisteis justificados en el nombre del Señor. Sí, estaban secos, pero ustedes fueron lavados, justificados. ¿Saben por qué, hermano? Y eso habla del éxito de la obra de Dios a través de la iglesia, a través de la predicación de la iglesia. Y como mismo Dios lo ha hecho hasta aquí, Él lo continuará haciendo por medio de nosotros si somos fieles en proclamar a Cristo como Señor y único Salvador de la humanidad. Si tú estás aquí en esta mañana, al tú leer este texto presupone malas noticias para ti si tú estás en Cristo. Porque claramente dice, hermano, el texto, que los injustos, todos aquellos que están sin Cristo, son injustos. Todos aquellos que están sin Cristo, hermano, son de una u otra manera inmorales. Todos los que están sin Cristo, todos, sin excepción de ninguno, desde el más pequeño hasta el más adulto, todos son idólatras. Y dice la Biblia que los idólatras, los homosexuales, los afeminados, los injustos, los inmorales, enfáticamente dice, no heredarán el reino de Dios. Lo cual implica que la ira de Dios está sobre ti aún cuando quizás tú vienes todos los días, toda la semana a la iglesia. Fíjate como dice el texto, hermano, mi amigo que está aquí. Después que él le dice, estas personas no heredarán el reino de Dios, él dice, esto eran algunos de vosotros. Presupone que muchos de ellos eran esto y ahora no lo son. ¿Por qué? Porque Dios los salvó. Si tú estás en la iglesia, si tú estás bautizado, si tú dices que tú eres creyente, pero tu vida no refleja, escúchame bien, si tu vida no refleja el poder transformador del Evangelio, mi amigo, tú estás muerto en esta tarde. No importa cuánto te hayas bautizado, no importa cuántos años tú llevas visitando la iglesia, si tu vida no refleja el poder transformador de la gloria de Dios, tú estás muerto, tú no heredarás el reino de Dios. Pero la buena noticia para ti en esta mañana es como dice Pablo también en Corintios. Yo os he anunciado el Evangelio. Y esta es la buena noticia, que cuando tú estabas en esa condición, estando tú en esa condición, Cristo, dice la Biblia, murió por nuestros pecados. Cristo murió por tu injusticia. Cristo murió por tu inmoralidad. Cristo murió por tu homosexualidad. Cristo murió por tu idolatría. Cristo pagó el precio en la cruz del Calvario. Él recibió el golpe de la ira de Dios conforme a la Escritura. Fue enterrado conforme a la Escritura y al tercer día resucitó victorioso conforme a las Escrituras. Como una señal, como un testimonio de que el Padre aceptó su sacrificio en tu lugar. Para que hoy, al escuchar esta buena noticia, si tú crees en Jesucristo y tú te arrepientes de tu pecado, si tú te arrepientes de tu idolatría, si tú te arrepientes de amarte a ti mismo más que a Dios, si tú te arrepientes de tu religiosidad, si tú te arrepientes de tu inmoralidad y crees que Jesucristo te puede salvar, porque Él es el único que puede
Dios te da vida eterna. Es por eso que en esta mañana, al considerar el éxito del Evangelio, de la obra de Dios a través de la iglesia, yo, mi amigo que estás aquí en esta mañana, yo te ruego, como si Cristo rogase por medio de mí, arrepiéntete de tu pecado, cree en Jesucristo y Dios te perdonará. Vamos, hermanos, considera el alcance de la obra de Dios a través de la iglesia. No solamente el éxito, considera también el alcance. Vamos a regresar por un momento, ya casi termino, hermanos. Vamos a regresar a Isaías 44. Y mira lo que le dice el Señor a su pueblo. Isaías 44. Amén. Dice la palabra de Dios, versículo. Mira lo que dice el verso 4. Dice: ellos brotarán entre la hierba como sauces junto a corrientes de agua. Hermano, un paréntesis aquí. ¿Sabes que cuando habla de esto, lo que está diciendo, está haciendo referencia a pesar del pecado y a pesar de la oposición de las tinieblas, hermano, la iglesia siempre va a crecer, la iglesia siempre va a prosperar? ¿Por qué? Porque la obra no es nuestra, es de Dios. Y lo que está hablando aquí es que ellos, ¿quiénes ellos? El pueblo de Dios, brotará entre la hierba como sauces junto a corrientes de agua. Y mira lo que dice el verso 5. Este dirá: yo soy del Señor. Otro invocará el nombre de Jacob, y otro escribirá en su mano: del Señor soy, y se llamará con el nombre de Israel. ¿Sabes lo que está hablando aquí, hermano? Dios está anunciando a la nación de Israel que no solamente la posteridad de ellos, las próximas generaciones serían salvos, sino que, hermanos, junto con ellos, junto con judíos, Dios iba a salvar también a gentiles. La obra salvífica de Dios, hermano, a través de su pueblo, iba a alcanzar tanto a judíos como a gentiles. Y usted se preguntará: ¿cómo usted lo sabe? Porque el texto no habla de gentiles. Bueno, lo sabemos porque dice: este dirá: yo soy del Señor. Otro invocará, dice, el nombre de Jacob, y otro escribirá en su mano: del Señor soy, y se llamará con el nombre Israel. O sea, se identificará con el nombre de Israel, se identificará con el pueblo de Dios. Está hablando ahí de gentiles que Dios iba a alcanzar por medio de la iglesia. La iglesia, judíos y gentiles que han creído en Cristo. Amén, hermanos. Ahora, piensa por esto en un momento, hermano. Hermanos, nosotros hoy, al bautizarte, hermanos, nosotros somos testigos oculares del cumplimiento, hermano, literal de esta promesa. Porque estos hermanos, al bautizarse hoy, ellos, hermanos, están diciendo: yo soy del Señor. Y se han llamado con el nombre de Israel, se han identificado públicamente con Cristo y con el pueblo de Cristo. Considera el avance, el alcance del reino de Dios, de la obra de Dios, que no solamente incluye judíos, sino también gentiles. Y eso tiene implicación para nuestra iglesia al cumplir 55 años. Hermanos, ¿sabes cuál es la implicación más elemental? Que porque a través de la iglesia, de su pueblo, Dios alcanzaría a judíos y gentiles. A través de la iglesia en Dalhart, a través de la primera iglesia bautista en Dalhart, hermano, Dios va a alcanzar no solamente a mexicanos, no solamente a hermanos, a personas de Guatemala, no solamente de El Salvador, sino que la iglesia debe ser nuestro énfasis, alcanzar con el evangelio en Dalhart a personas de toda tribu, lengua y nación. No solamente los que hablan español, no solamente los que hablan mexicano, no solamente los que hablan cubano, no solamente los que hablan, hermano, tenemos que alcanzar a los que hablan quiché, tenemos que alcanzar a los que hablan inglés, tenemos que alcanzar a los que hablan extraterrestre, lo que sea, hermano. Dios nos ha puesto en este pueblo y somos siervos de Él, y somos colaboradores de Él, de llevar a cabo su propósito de llenar la tierra con su vida. Y Dios lo va a hacer porque es su obra. Amén, hermano. Teniendo esto en mente, Dios hace un llamado a la iglesia. Nosotros hoy, como mismo le dijo a Isaías, yo creo que la iglesia me escucha por un momento. Dios nos dice
a nosotros también esta mañana, hermano, aplicando la palabra de Dios. Un paréntesis, cuando digo Dios nos dice en esta mañana, no es porque Dios me lo dijo en un sueño anoche, no, sino porque estamos aplicando la palabra de Dios. Como mismo Dios, a la luz de esta verdad, como mismo Dios le preguntó a Isaías, Dios nos pregunta a nosotros esta noche: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Heme aquí. Amén. Envíame a mí. Amén. Yo oro que esa sea tu respuesta. Amén. Yo oro que al ver la necesidad tan grande que hay en Dallas, hermano, después, aún cuando celebramos 55 años, hermano, yo creo, hermano, espero en el Señor y oro que tu respuesta no sea que otro vaya, que se encargue el pastor, que se encarguen los líderes de la iglesia. No, yo espero y oro por el bien de nuestra iglesia, el gozo de esta nación, de este pueblo y la gloria de Dios, que la respuesta de esta iglesia sea: envíame a mí, heme aquí, Señor, úsame. No sé mucho, pero úsame. Sé mucho, pero eso no es nada, úsame. Heme aquí. Amén, hermano. Hemos considerado en esta mañana lo que Dios tiene que decir con relación a la identidad, a nuestra identidad como iglesia, lo que Dios tiene que, hemos escuchado lo que Dios tiene que decir con relación, amados hermanos, al éxito y al alcance de su obra a través de la iglesia. Y rápidamente, hermano, porque no quiero dejar esto fuera, quiero que tú consideres, no nos vamos a detener en esto, pero quiero que tú consideres el privilegio que tenemos como iglesia. El privilegio que tenemos como iglesia. Mira en Isaías 44, quiero terminar con el verso, hermano, 8, versos 7 y 8. Todos lo tienen, hermano. Dice: ¿y quién como yo? Que lo proclame y lo declare. Sí, que en orden lo relate ante mí. Desde que establecí la antigua nación, que les anuncien las cosas venideras y lo que va a acontecer. No tembléis ni temáis. No os lo he hecho oír y lo he anunciado desde hace tiempo. Vosotros sois mis testigos. ¿Hay otro Dios fuera de mí? ¿O hay otra roca? No conozco ninguno. Qué buena manera de terminar nuestra celebración en esta mañana, considerando, hermano, el gran privilegio que tenemos nosotros como iglesia. Generalmente, cuando la iglesia, nosotros nos encontramos y nos enfrentamos a la dificultad de la obra, hermano, dice la Biblia: andarán andando y llorando. ¿Quiénes? Los que siembran la buena semilla. La obra del ministerio es difícil. La obra, hermano, del reino es difícil, es sacrificial. Y nosotros normalmente nos enfocamos en lo difícil, lo sacrificial de la obra y perdemos de vista el gran privilegio que tenemos como iglesia. El gran privilegio que tenemos como siervos de Dios. ¿Tú sabes cuál es ese privilegio? Tú y yo tenemos el gran privilegio de ser testigos de Dios en la vida. Tú y yo tenemos el gran privilegio de ser testigos, hermano, del poder del Evangelio en Dallas. Tú y yo tenemos el privilegio único de ser heraldos, de ser proclamadores del único y verdadero Dios. Cuando Pedro le escribió a la iglesia, no lo vamos a ver porque no tenemos tiempo, pero cuando Pedro le escribió a la iglesia, hermano, él le decía, hablando de la salvación, dice: cosas en las cuales los ángeles anhelan mirar. Dios nos ha dado el privilegio a nosotros de proclamar. Entonces, hermano, nosotros somos privilegiados de ser testigos de Dios. Amén, hermano. So, vamos a ponernos en pie en esta mañana. Y vamos a terminar, hermanos, en oración. Antes, cuando terminemos en oración en esta mañana, yo quiero animarte, hermano, que todos vayamos a nuestro templo. Tenemos una comida preparada para celebrar en nuestro templo. Vamos a estar en el comedor de nuestra iglesia. Todos al terminar, vamos, hermanos, al templo para continuar nuestra celebración. Es mi oración que Dios te bendiga, mi amada iglesia, que Dios te sostenga. Y es mi oración que Dios nos use como testigo de Él en este tiempo. Amén, hermano. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta tarde. Te damos gracias, Señor, porque tú has hablado en nuestras vidas a través de tu palabra. Señor, ha sido refrescante escuchar tu voz. Yo quiero rogarte
que lo que hoy hemos aprendido, tú lo grabes en nuestra mente y en nuestro corazón. Yo te lo ruego, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amado Padre Celestial, magnifica tu nombre en nuestras vidas. Y ayúdanos, Señor, a continuar adelante. Ayúdanos a continuar llevando a cabo la misión que tú nos has encomendado. Sabiendo que de la misma manera que por 55 años tú has sido fiel, de esa misma manera tú continuarás siendo fiel hasta el día en que tú vengas por nosotros. Usa tu palabra en esta mañana para renovar la fe de la iglesia, para salvar a los que no te conocen. Y para que, Señor, para glorificar tu nombre en cada una de nuestras vidas. Señor, esto te lo ruego en el nombre de Jesús. Y ahora, Dios, que el amor de Dios, el Padre Celestial, la gracia de Jesucristo, el Señor y Salvador de nuestras vidas y la comunión del Espíritu Santo sea con este tu pueblo desde ahora y hasta que Cristo venga por nosotros. Amén y amén. Vayan en paz, hermanos. De esta manera estamos despedidos. Nos vemos en nuestro templo. Hermanos, para continuar.